mañana. Pues primeramente vamos a orar, en lo que acomodan todo, vamos a orar para que tengan el tiempo, el espacio que me está acomodando. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor, porque nos permites estar aquí, Padre. Gracias, Señor, porque verdaderamente debe ser deleitoso estar en tu presencia, Padre. Que podamos entregarte, Señor, una alabanza, una adoración en el corazón, Padre, de cada uno de los presentes. Gracias, Padre, porque nos vas a permitir compartir tu palabra, Señor, palabra que tú has dado, Señor, has puesto en mi corazón, que no solamente sea un pensamiento de hombre, sino que sea dado a través del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo, Señor, la exposición de tu palabra, Señor, que sea de mucha bendición y utilidad a nuestras vidas, pero sobre todo, Padre, que nosotros estemos verdaderamente receptivos a escuchar tu voz, Padre, a escuchar tu palabra, Padre, porque es necesario, Señor, ser obedientes y, como dice tu palabra, ser hacedores de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta mañana he titulado este mensaje, Job, un padre de fe en la adversidad. Todos sabemos quién es el padre de la fe. Todos sabemos que es Abraham. Pero yo no voy a llevar ese mensaje referente a una fe como fue nombrado Abraham, sino que yo quiero llevar este mensaje a reconocer a los papás terrenales, pero ¿por qué no también reconocer a un padre en un momento más crítico de su vida? Hace un momento mirábamos esta hermosa reflexión y yo creo que muchas veces los padres sí han mentido en cosas tan pequeñas con el propósito de dar esa felicidad, esa cuestión emotiva, quizá a los hijos, pero también a la esposa o a los que están a su alrededor. Por eso en Job capítulo 1, versículo número 8 dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero si usted revisa detenidamente este versículo de Job 1:8, usted se dará cuenta que trae un signo de interrogación. ¿No has considerado a mi siervo? Es como si esta misma pregunta fuera de parte de Dios hacia usted, que podamos decir: ¿no has considerado a mi siervo Santiago? ¿No has considerado a mi siervo Otoniel? Y con ese signo de interrogación para ver si verdaderamente nuestras personas están íntegras delante de Dios. Esta mañana vamos a hablar entonces de esa figura que está en cada hogar de los que está aquí representados. Y claro, de la gente que está allá afuera. Pero no me refiero a una figura que puedes tener a lo mejor ahí en la esquina de tu casa, una escultura, una pintura, un adorno. No me refiero a ese tipo de figura dentro del hogar, sino a aquella figura que muchas veces suelen decir, sí está, pero es un padre ausente. Y muchas veces el padre puede tomar esa postura de ausencia por la diversidad de trabajos. A veces es tanto el trabajo que te consume el tiempo y a veces uno no tiene ese tiempo para disponer con los seres que uno más ama. Yo les he dicho, cuando yo tuve el llamado de parte de Dios en mi vida para irme al seminario a estudiar, yo una de las cosas que le pedí a Dios: Señor, en mi oración dame tiempo, ayúdame a administrar mi tiempo, porque en eso para la situación. A veces decimos: es que yo no tengo el tiempo. Y entonces nosotros sí nos volvemos mentirosos y queremos hacer cómplice a Dios a nuestra mentira. Porque la palabra es clara cuando dice
todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Pero cuando tú no quieres estar con Dios, no vas a hacer el tiempo. Vas a decir, primero están mis labores, están mis preocupaciones, están mis prioridades, y nunca vamos a tener el tiempo para Dios. Volvamos a este mensaje. Muchas veces se ha dicho, sí, esta expresión, el padre ausente, pero también se escucha esta expresión, ¿dónde? Muchas veces con la esposa o con los mismos hijos. Son las que lo pueden decir. Y por eso a lo mejor le ponen un signo de interrogación, dándole un juicio o un descrédito al Padre. Pero escucha esta verdad de parte de Dios, y no es lo que yo vaya a decirle en esta mañana, porque desde los comienzos Dios, para formar su propia nación, dio unos mandamientos que iban a regir a la misma nación, y dentro de ellos está uno que no tiene la mayor importancia, sino que todos son iguales. Hablamos de los 10 mandamientos, y en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre. Dios no simplemente se enfatizó hacia el hombre, sino que también dijo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Hacia dónde iba a llevar Dios a su nación? Hacia una tierra prometida. Entonces aquí viene una pregunta: ¿qué significa honrar a los padres? ¿Qué significa esta palabra? Pues es hablar bien de ellos. Es hablar bien de ellos. Hablarles a ellos, dice, con cortesía. Y esto nos pone a pensar cuántas veces y de qué manera hemos hablado hacia nuestros padres. Hablarles con ese respeto que se merecen, pero también con el amor que debemos de darles. Ahora, para la nación de Israel, era que sus días se tendrían que alargar en la tierra prometida, era vivir en paz por generaciones, y también Israel tendría que respetar la autoridad y edificar familias fuertes. Por eso Éxodo 22 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A veces uno puede decir: mire, esa persona tiene 80, 90 años y aún sigue aquí. Y a veces los ves a las personas felices. A lo mejor no tienen una enfermedad severa, pero los hombres están ahí. Yo quiero pensar que ese tipo de personas honraron a sus padres, y Dios les ha alargado los días sobre la tierra. Qué bueno que fuese ese el verdadero motivo. Pero ¿cuál es el propósito de este mensaje? Que se valore al varón o padre de familia que usted tiene en casa. No lo quiero comparar o equipararlo o igualarlo con personajes como Noé, como Abraham, como Jacob, como Moisés. Pero al igual que todos estos que mencioné, el que usted tiene, sea padre o sea el esposo que usted tiene en casa, también fue llamado, al igual que todos estos que mencioné, Noé, Abraham, Jacob, etc. Fueron llamados. ¿Con qué propósito? Al igual que el varón que tiene en casa, fueron llamados a un arrepentimiento. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no solamente el enfoque va hacia los varones, es un mensaje para la misma iglesia. Todos hemos sido llamados a un arrepentimiento. Yo hace un momento les decía que yo quería quizá igualar
a los hermanos con estos personajes que ya mencioné, pero también escuchen el lado oscuro a veces que tenemos cada uno de nosotros. Noé se embriagó después del diluvio, así que no diga a su esposo que tiene un lado para recriminarle siempre el primer error que le encuentre. Moisés desobedeció al final de sus días. Abraham mintió cuando llegó a Egipto para vivir. Jacob suplantó o engañó para recibir la bendición de su padre Isaac. Y son hombres de renombre dentro de la Biblia. ¿Qué puede usted esperar de mí o de su esposo que tiene a un lado? No estoy queriendo minimizar la situación para allanar el camino y decir, bueno, sopórtale todo, al fin es un hombre. No. Simplemente estoy queriendo que usted entienda que si estos grandes hombres de la Biblia, hombres de fe, hombres íntegros, hombres que dedicaron su vida, también fallaron, porque estamos en un mundo caído y nuestra naturaleza nos reclama hacia el pecado. Pero gracias a Dios que fuimos llamados al arrepentimiento y hemos tomado algún día la decisión más importante de nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Y el aceptar no solamente es repetir la oración, sino es entregar verdaderamente tu vida. El que nosotros podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama. Que eso sea, no solamente en los varones, sino en todos, hermanos. Vamos a analizar entonces algunas enseñanzas que nos dejó Job para nuestras vidas, aunque pareciera que fue toda una desgracia en la vida de este varón. Primer punto de ellos: Job, un padre con virtudes delante de Dios. Yo sé que todos conocemos la historia de Job. Podemos decir que fue un padre que soportó todo, perdió todo lo que tenía sin haber cometido falta alguna. Mientras él luchó por entender por qué le estaba sucediendo todo esto, es evidente que no conocería las razones que motivaban sus desgracias y que tuvo que enfrentar la vida sin respuestas ni explicaciones. Pero esa situación, esa desgracia, a él le ayudó a desarrollar algo muy importante que todos debemos desarrollar: nuestra fe en Dios. Imagínense ver venir las cosas de un día para otro, cuando todo parece ser que es un día normal, tranquilo, cotidiano, y que en ese día vinieron a tu vida muchas circunstancias adversas que no esperabas. Y que muchas veces podemos cuestionar el por qué a mí, por qué está sucediendo esto, qué cometí yo para recibir esto. Hacemos muchas cuestionantes, pero no obtenemos una respuesta a nuestro oído para que nos diga: hiciste esto motivó a que te llevara a que tú recibieras esta acción. Mas sin embargo, todo esto desarrolló la fe de Job en Dios. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por esos cuadros difíciles en nuestra vida, en vez de renegar, de inconformarnos, de cuestionar a Dios o de cuestionar a las personas que están a nuestro alrededor, simplemente que nuestra fe se desarrolle en Dios. Eso es algo muy importante. En medio de toda esa adversidad, lo que debe de prevalecer es la fe, la confianza en el Señor. Por esa razón, este primer punto yo lo titulé: Job, un padre de virtudes. Un padre de virtudes.
Y yo, para poder hacer una comparación de qué virtudes vamos a hablar en la vida de Job, yo quiero hacer como una comparación referente de dónde surgen los apellidos de cada uno de nosotros. Bueno, de acuerdo a un estudio humano, ¿no? Y yo creo que de otra manera a lo mejor tienen por ahí un fundamento. Escúcheme bien esto. Referente a los apellidos de las personas, se dice que salieron a raíz de un concepto que los identificaba. Un concepto que los identificaba. Por ejemplo, alguien vivía pegado al río, entonces eso se lo añadían para diferenciar o distinguir a una persona de otro con el mismo nombre. Podemos decir Antonio, pero había varios Antonios, Antonio el del río. Y si yo de repente me voy a un sustento bíblico, María Magdalena, usted piensa que Magdalena es su segundo nombre, pero ella era de Magdala, de la provincia de Magdala, por eso era María Magdalena. Entonces sí hay a lo mejor un motivo, una razón. Pero yo, ¿por qué hago esta comparación? Bueno, yo quiero manejar estos conceptos para llevarte a estos personajes bíblicos, entonces, que también fueron nombrados con palabras halagadoras y que también los identificaban por atributos. Por ejemplo, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No sé si está siguiéndome conmigo en el mensaje. Pongo de ejemplo los apellidos, pero también pongo de ejemplo el por qué las virtudes. A Job no se le dijo nada más que él era una persona ideal, sino que desde antes que él se le nombraba personas como justo, perfecto en sus generaciones. Y vemos a Noé, y hago esta pregunta: ¿Noé era varón justo y perfecto? No significa que Noé nunca pecó, porque sí lo hizo. Noé se emborrachó. Más bien significa que Noé amó y obedeció a Dios sinceramente. Y no es que haya llegado a una perfección. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es esto? Atributos. Atributos. Entonces, si le dijo fue perfecto, el mensaje para nosotros, si lo tomamos de Dios que le dijo a Abraham y que ahora es para nosotros, tenemos que obedecerle porque Él es Dios. Y porque Él nos quiere hacer a nosotros también, ¿qué? Perfectos en obediencia. Ahora sí me voy a enfocar un poco más en Job. No solamente al concepto que tenían esos hombres donde él vivía o en la comunidad que vivía Job, sino que también fueron conceptos de Dios, porque Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si me pongo a contar detenidamente sus virtudes, las podemos enumerar. Primeramente, se le da un nombre propio a él, porque no dice había un hombre. No, la palabra nos dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Dios no habla al azar. Dios da un nombre. Y luego dice que era un hombre perfecto. En otras palabras, era intachable y recto. Pero también le dice era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿qué apellido usted le podría poner a Job? Job, un hombre perfecto. ¿O cómo te podrían nombrar a ti? ¿Cómo nos podrían nombrar?
Efraín, un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo nos podrían nombrar, hermanos? Es donde quiero que usted entienda. Los adjetivos calificativos no se dan por decir. Hay que sustentarlos con nuestra vida. Hay que vivir coherentemente nuestra vida delante de Dios. Entonces, hasta este parámetro, ¿cómo estás, padre de familia, en tu vida? ¿Cómo estás? Ya vimos el parámetro. Job, Abraham, Noé. ¿Cómo estás como padre de familia en tu vida? La gente de tu comunidad, ¿cómo te percibe y cómo te describe? ¿Cómo se expresan de ti? Y no quiero que te pongas al nivel de Job, ya que verdaderamente podemos decir que fue perfecto, pero sí me exhorta a mi persona a que yo siga también el ejemplo de él. Y es válido. Últimamente hemos dicho que para compartir el mensaje, el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si Job está en el parámetro, ¿por qué no equipararme igual a él? Sé que me va a costar en el camino, pero debemos de hacerlo. Job 23:11 dice: mis pies han seguido tus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Ve lo que está diciendo Job: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la desgracia misma, nunca dejó de seguir las pisadas, guardó el camino, no se apartó. Incluso sus labios nunca los separó de la ley, de los mandamientos. Dice que la guardó más que la comida. Lo que nos debe de quedar claro en esta mañana, y de suma importancia para los padres de familia, que tu vida o tu testimonio sea íntegro, justo, recto, perfecto delante de Dios y de los hombres también. Por ello nos dice en el Evangelio de Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y sabe por qué? Porque a través de mi vida predico a Cristo, y que aún sigo caminando a la perfección, como dice la palabra en Filipenses 3:12. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo dice: sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. ¿Hacia dónde nos está exhortando como padres? A ser perfectos. A eso nos lleva. ¿Cómo se nombraba Job? Un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿Cómo se nombraba Abraham? Un hombre perfecto. ¿Hacia dónde nos lleva? Que seamos hombres perfectos. Sé que no lo vamos a lograr, pero sigamos en el camino. Punto 2. Un padre que es sacerdote de Dios. El libro de Job puede ser un dilema por saber quién escribió este libro. Incluso se llegó a decir que fue una historia irreal nada más. Y también por otro lado se cree que fue contemporáneo este varón a Abraham, y que el autor del libro pues de Job se lo acreditan a Moisés, pero tampoco a ciencia cierta. Y se lo acreditan a Moisés porque él vivió en Egipto y esto le ayudó a saber de la vida de Job. Por eso se lo acreditan a Moisés. Y por el estilo literario como se escribió, pero no es nada a ciencia cierta. Pero este mensaje de hoy que estamos atribuyéndole a Job es al título de padre, pero el motivo es que sí lo fue, sí fue un padre,
Y estoy hablando de un padre terrenal. Job 1:2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Por eso mi mensaje va en ese sentido. Job, un padre de fe en la adversidad. Estoy hablando de un padre como de papá. No un padre de fe como Abraham, no. Sino que le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Y dice, eran hijos que disfrutaban la vida continuamente, se reunían, hacían fiestas, pero también describe qué es lo que hacían en ellas. Si era bueno o era malo, como lo menciona referente a los hijos de Elí. ¿Ustedes recuerdan a los hijos de Elí? Aquí sí nos dice qué se dedicaban o qué hacían los hijos verdaderamente de Jacob. Pero ¿qué hacían los hijos de Elí? Si usted no recuerda quién era Elí, Elí era un sacerdote. Y podemos decir que fue el mentor de Samuel, del hijo de Ana. Pero vea qué es en qué falló este sacerdote Elí. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estaba cumpliendo la función como padre. Sus hijos eran malos y él era sacerdote. Y sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Es una gran responsabilidad de los padres el que podamos instruir a los hijos en el temor de Dios. Ese sacerdote era un buen sacerdote, pero falló en ser un buen padre. Entonces los hijos de Job vivían la vida, y les aclaro que no dice como en los días de Noé, que comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. Los hijos varones de Job dice que hacían cada uno de ellos, de acuerdo a Job 1:4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ahí está. Describe así muy someramente: comían y bebían. ¿Y por qué hago mención de que Job es un sacerdote? Pues para la familia sí lo era como jefe de familia. Y le platico un ejemplo. En cierta ocasión, el primer rey de Israel, que es Saúl, en un momento de desesperación, dice que su gente le comenzó a salirse. Y él tuvo que esperar un tiempo, de acuerdo le había dicho a Samuel, 7 días. Entonces, en su desesperación y ansiedad, ¿qué hizo este rey? Usurpó el puesto de sacerdote. Y no fue nada grato el haber usurpado el puesto. 1 Samuel 13:9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, en el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Por qué lo que hizo este rey Saúl hizo mal? Porque el que tenía que hacer eso era Samuel. Samuel era sacerdote y también era juez. Y Saúl era rey, pero él usurpó la función que no correspondía en ese sentido. Pero ¿por qué digo entonces que Job era un sacerdote? Ahorita lo vamos a mirar. Job, como buen padre, se preocupaba por sus hijos y oraba por ellos, por su bienestar, por su integridad. Por eso hacía algo muy importante Job en su vida. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en los turnos del día del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios, y en sus corazones de esta manera hacía todos los días. ¿Era un sacerdote? Quizá no nombrado de acuerdo a la tribu de Leví, pero sí tenía en él
la necesidad de como padre estar orando, velando por la integridad de sus hijos. Y esto nos hace pensar qué tanto oramos por nuestros hijos, qué tanto nos preocupamos por ellos. Job lo hacía. Por eso digo que era un sacerdote. Hermanos, padres de familia, no es fácil llevar a cuestas ese título de padre. Conlleva compromiso con Dios, entrega, fidelidad, lealtad y sumisión. Así como aquel padre que la palabra describe que cada día se asomaba y miraba a lo lejos esperando por si su hijo volvía. Esto me da a entender que aunque estén grandes o pequeños en casa o fuera de casa, debo de estar ahí al pendiente de ellos. ¿Qué hacía el papá del hijo pródigo? Salía a la puerta, se asomaba al camino, hasta donde le alcanzaba su mirada para ver si veía venir a su hijo de regreso. ¿Acaso se despreocupaba el padre? No lo hacían. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. ¿Acaso como padre le darías eso? ¿Te mostrarías indiferente ante su vida, a lo que él está viviendo en su persona? Yo creo que no. Ni el papá del hijo pródigo lo hizo, porque se sintió deshonrado, porque únicamente juntó los bienes para irse a malgastarlos. Mas sin embargo, ese amor de padre salía y miraba a lo lejos, esperando ver que su hijo regresase. Nuestros sacrificios como padres deben ser de alabanza y de honra a Dios, sea cual sea la circunstancia que vivamos con nuestros hijos. Debemos ser sacerdotes para con la familia, ese vigía o ese encargado de vigilar desde un punto apropiado, que es la oración, hermanos. ¿Cuántos han visto Cuarto de Guerra? Un lugar estratégico donde estar para estar orando. Nosotros como padres debemos ser esos vigías de nuestros hijos, un lugar apropiado donde estar orando a Dios por nuestros hijos. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Enseñanza hay. Tercer punto y termino. Job, un padre que da alabanza a Dios. Podemos decir, qué fácil es servir, honrar y glorificar a Dios cuando todo va bien. Volteas a tus lados y miras estabilidad. Qué bueno es ello, porque cuando se actúa tu fe en el Señor. Pero cuando estás viviendo algo similar a Job en tu vida, ¿cómo reaccionarías? Es cuando entonces menos debemos de bajar la guardia, cuando estamos viviendo cuadros similares a los de Job. Recuerda lo que dice esta palabra, 1 Pedro 5:8: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos quiere decir que no nos hagamos como las empresas posesionadas en el mercado, como el dicho que dice: crea fama y échate a dormir. Eso nunca, hermanos, nunca. Un padre debe de estar despierto, vigilando. En cierta ocasión, en la vida del rey David, le sucedió un infortunio.
Pero él sí había cometido en su vida dos cosas terribles: adulterio y homicidio. Pero a través del profeta llamado Natán, le fue revelado su pecado. Esto lo llevó a seguir unos pasos: arrepentimiento, la confesión de pecado y ser perdonado. Por eso el rey David escribió el Salmo 32 y el 51. Pero déjeme decirle que la consecuencia de su pecado no fue cortada, sino que tuvo que asumir su secuela de lo ocurrido. Segunda de Samuel 12:15 dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, o sea, Betsabé. Y dice: y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Versículo 19: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró, escuche bien esto, en la casa de Jehová, y adoró. Por esa razón yo titulé este último punto: Job, un padre que da alabanza a Dios. ¿Qué es lo que hizo David? Entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió, y le pusieron pan y comida. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que en esos momentos drásticos, o los infortunios de la misma vida, hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. A lo mejor nuestra adoración no va a salir de la misma manera cuando tú estás contento. David no estaba contento por lo sucedido. Había perdido a su hijo, pero ese hijo había sido procreado en pecado, en adulterio. Mas sin embargo él entró a la casa de Jehová y adoró. Y si vemos a Job, podemos aprender también mucho de él, porque dice que cada día él terminaba su día haciendo un sacrificio, pero ni aún así estuvo exento de pasar por un trago amargo en su vida. Dice que le llegaron las noticias como en cascada, una tras otra. Pero creo que la que le impactó más fue la cuarta noticia, Job 1:18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo adorar así en un momento tan difícil? ¿Cómo reaccionar ante tantas desgracias? ¿Alabarías a Dios? ¿Te sujetarías o te quejarías? Si nos ponemos a pensar en esta semana que pasamos, a lo mejor un día no te fue como tú esperabas, o a lo mejor en toda esta semana te pasaron diferentes situaciones, pero ello te llevó quizá a molestarte, a frustrarte aún más, y muchas veces hasta decaer tu fe. Pero escucha cómo debe de reaccionar un verdadero hijo de Dios, y esta es la enseñanza que nos da Job para nuestras vidas. Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, y escuche esto, y se postró en tierra y adoró. Aquí es donde yo quisiera que nos equiparáramos o nos igualáramos a Job. ¿Has vivido tantas desgracias en un solo día? ¿Has sentido que has sufrido lo suficiente para que no puedas postrarte como lo hizo Job en tierra y adorar?
Y dice el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Saben qué nos enseña esto, hermanos? Job reaccionó a la soberanía, reconoció la soberanía y la autoridad de Dios sobre todo lo que él ha dado. Y algo importante, Satanás ahí perdió. Job pasó la prueba y demostró que la gente puede amar a Dios por lo que Él es y no por lo que tienes. Él no estaba feliz porque era un hombre de fortuna, sea cual sea la situación. Jehová Dios, Jehová quitó. Esto nos enseña que yo debo de alabar y adorar a Dios en mi vida como padre de familia, reconociéndole en cada paso que damos. Dice Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Quiero concluir este mensaje. Job, a pesar de todo, se mantuvo ecuánime, como todo un padre de familia. Ni aun su mujer lo hizo desistir o cambiar de parecer, aunque ella lo incitó con palabras retadoras. Sin embargo, él respondió por lo que ahora o por lo que le estaba sucediendo en su persona. ¿Qué le estaba sucediendo en ese momento? La primera etapa había perdido todo, pero la segunda etapa había perdido su salud. Su mujer lo incitó, en vez de apoyarle, lo incitó a que dijera esto, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job aceptó de parte de Dios la situación. No renegó, no le faltó a Dios, sino al contrario. Job 1:22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Esta es la invitación para esta iglesia y para los padres de familia. Job es un padre de ejemplo, que en lo más duro de la batalla se crece en la fe y se conoce al Señor aún más de cerca, hermanos. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces oímos de Dios sus maravillas, pero cuando nos toca experimentarlas es cuando nuestra fe, nuestra confianza crece en el Señor, y es ahí donde nosotros podemos verle más de cerca, confiar más en Él. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos hombres plasmados en la Biblia podemos sacar enseñanzas y aplicaciones para nosotros. De las situaciones experimentadas podemos, Señor, aplicarlas también a nuestra vida. Gracias, Señor, porque dejaste todo plasmado en tu Escritura. Y esto es un aliciente no solamente para los padres, sino para la iglesia en general. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y porque sé que debe de cumplir el propósito por el cual fue expuesta, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque sé que no debe de volver vacía. Permite que la palabra, como dicen Hebreos, sea viva y sea eficaz, y más cortante que una espada de doble filo.
Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.